Le invito a que abra su Biblia en el libro de Levítico, capítulo 25. Lo vamos a leer del versículo 1 en adelante. Leemos el libro de Levítico, está al comienzo de la Biblia. Génesis, Éxodo y luego sigue Levítico, capítulo 25. Y hoy vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante. Hemos venido estudiando este capítulo que habla sobre el reposo de la tierra y el año de jubileo. El Señor hoy nos va a hablar por medio de la tercera palabra clave de lo que es el tiempo de jubileo. Venimos hablando de que Cristo vino a establecer el tiempo de jubileo sobre nosotros, que ya no es necesario esperar otros 50 años para celebrar jubileo. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Lo segundo que aprendimos es la libertad que tenemos en Cristo. Cristo nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Gracias por los amenes, me hago por acá. Cristo nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Y también estudiamos de la expiación, el trabajo que hizo Dios, que hizo Jesucristo para el perdón de pecados, y gracias a su derramamiento de sangre en la cruz, hoy tenemos perdón de pecados y vida eterna. Amén. Leemos la palabra de Dios. Levítico 25, versículo 1 en adelante. Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo ¿para quién? Subraya ahí eso que dice reposo para Jehová, porque es importante. Vamos a regresar a este punto. Versículo 3: 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año de la tierra tendrá que. Luego dice que reposo ¿para quién? Para Jehová. Otra vez, lo dice 2 veces, muy importante. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será ¿para quién? Para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella ¿para qué? Para comer. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte ¿cuánto? ¿Cuánto? Recuerden esta cifra, 49 años, importante. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de... y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será de jubileo, no qué, ni qué. Lo que naciere suyo de la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. Hoy vamos a estar estudiando la palabra de santificación. Y lo primero que vamos a hacer es vamos a estudiar el concepto de lo que quiere decir algo que es santo o santificado. La palabra santo viene del hebreo kadash, que la significancia en el español hoy podría ser más apartado o consagrado. Piense usted, muchas familias practican eso hoy en día, que ellos llegan y reciben su salario y apartan parte del dinero para un propósito, ya sea para un viaje, ya sea para pagar el arriendo. Eso vendría siendo una ilustración para entender lo que vendría a ser santificar, que ellos vienen apartando este dinero antes que llega, ya lo apartaron con un propósito. Apartado con un propósito. Diga conmigo, apartado con un propósito.
Este texto o esta palabra Kadash aparece más de 170 veces en el Antiguo Testamento, y la primera raíz que encontramos está en el libro de Éxodo capítulo 29 versículo 21, donde dice de la siguiente manera. Se puede volver un poquito al libro de Éxodo y dice: y con la sangre que está sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será ¿qué? Y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Cuando se santificó a Aarón, toda su familia estaba siendo apartada con un propósito de que ellos fueran los sacerdotes del templo de Dios. Deberían ser de la casa de Aarón. Toda su familia fue dedicada, fue santificada con un propósito, fue apartada con un ¿qué? Diga conmigo, apartado con un propósito. Eso es santificar, apartado o separado con un propósito. Esta idea la venimos a ver con mayor claridad ya cuando entramos al término de santificar en el Nuevo Testamento. Dice, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Que Dios nos ha llamado a ser apartados para un propósito, pero cuando ese propósito se desvía, ahí se está utilizando o donde se le llama inmundicia. Libro de Efesios capítulo 2 versículo 10 nos amplía mucho más este concepto. Mire lo que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Ahí viene el propósito. Hemos sido creados ¿para qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Siempre que en la Biblia se nota el término de santificación, se habla de que está apartado y automáticamente después va a decir el propósito. Se utiliza la palabra para. Si nota aquí dice: porque hemos sido creados hechura suya, ¿para qué? Para buenas obras, para establecer el propósito que Dios preparó para nosotros de antemano. Quiere decir que cuando usted conoció a Cristo, Dios dice: bueno, ¿dónde lo ubico? Tengo un hueco aquí en evangelismo, vaya evangelismo. Así es. Dice que el propósito fue preparado de antemano. Antes que usted conociera de Cristo, antes de que usted naciera, antes de la fundación de los siglos, Dios ya conocía el propósito que Él quería para tu vida. Por eso vengo a decirte, mi hermano y mi hermana, en este día: Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Otro ejemplo lo vemos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mire cómo lo dice el apóstol Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación ¿qué? Santa, pueblo adquirido ¿qué? Por Dios. Y luego dice ¿qué? ¿Para qué? Si ve que dice nación santa, o sea, pueblo escogido, pueblo separado, y automáticamente viene el propósito. Nos explica ¿para qué? Para anunciar ¿qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos dice: ustedes son pueblo separado, ustedes son pueblo consagrado con un propósito. Siempre en la Biblia vamos a ver esa línea de pensamiento: santo, propósito; es separado, propósito; separado, propósito. Ese es el concepto de santificación: ser separado, ser consagrado para un propósito específico. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? En la primera carta del capítulo de Pedro, también el capítulo 3, versículo 15, lo dice de la siguiente manera: dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados ¿para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Separados ¿para qué?
para un propósito. Santificación es separar con un propósito. Ahora, la Biblia nos dice que Dios tiene un propósito para todos nosotros, que Dios ha preestablecido lo que Él quiere hacer contigo. Que así tus padres te hayan dicho, no, usted es una falla de un preservativo, déjeme decirle, no lo es. Dios tenía todo planeado para que tú estuvieras en esta tierra. Me da pesar cómo el enemigo quiere romper este concepto de que Dios te ha preparado para algo. Estos últimos meses he estado trabajando con el colegio, enseñando unas materias, y hay muchos jóvenes que se le acercan a uno y empiezan a hablar y le dicen, no, es que, ¿y usted con quién vive? No, pues yo vivo con mi mamá, y su papá, pues no lo conozco, no sé quién es. No, es que mi mamá tenía un amante y pues él se perdió. Otros dicen, no, mi mamá ni siquiera sabe quién es mi papá. Es triste. Y estas cosas, créanlas o no, afectan la vida del niño, porque ellos piensan, yo fui un accidente, fui no deseado, a mí no me quisieron traer a esta tierra, pero ¿qué hago aquí? Soy un castigo, soy un estorbo, yo no sé por qué Dios quiere que Dios ni que nada. Si Dios existiera, Él no me hubiera hecho esto. ¿Sabe qué? No importa lo que haya dicho tu padre o tu madre, no importa lo que digan tus vecinos, tus hermanos, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. No se asusten, fue una bombita nada más. Dios nos separó a nosotros, nos santificó, nos llamó nación santa para que cumpliéramos un propósito específico. Hay unos propósitos generales. El ser humano fue creado para alabar y exaltar la presencia de Dios, para extender el reino de Dios en la tierra. Pero hay un propósito específico que todos nosotros estamos cumpliendo o que debemos cumplir. ¿Qué es lo que sucede? Que a la hora de nosotros ser apartados para Dios, Dios también nos dio algo que se llama el libre albedrío. Y en ese libre albedrío Él te da la libertad de decir, bueno, ¿usted se consagra o no se consagra? Y nosotros en nuestra humanidad decimos, sí, Señor, yo te consagro mis problemas, son todos tuyos, santifico mis problemas para ti, Señor. ¿Y tu familia? No, ellos están bien, no es necesario que usted intervenga ahí. O supongamos que hay problema en la familia, Señor, te entrego a mi familia, ellos te van a servir a ti. ¿Y tus finanzas? No, esas están bien, déjenmelas quietas. Señor, te entrego mi trabajo porque me está yendo muy mal. Y yo quiero que tú me sirvas. No. Cuando Dios dice que eres santificado, que eres apartado, Él no te está pidiendo un brazo o una cabeza. Él quiere que tú seas completamente separado para el propósito que Dios tiene en su vida. Pero nos preguntamos, ¿por qué Dios no está cumpliendo su propósito? Porque Él necesita que nosotros nos entreguemos completamente a lo que Él ha separado para nosotros, a lo que Él ha querido para nosotros. Él no quiere que nosotros entreguemos parte sí y parte no. El temor que tiene el ser humano es siempre, ¿y qué va a pasar? Yo sé, Dios, que me has llamado para hacer algo con tiempo completo, ¿y qué va a pasar? Yo sé, Señor, que me has llamado a ser santificado para algo especial, pero mi economía, mi familia, mis amigos, ¿qué va a pasar? Regresamos al primer punto, al capítulo 25, versículo 1, dice que cada 6 años ellos podían sembrar y podían cosechar, pero en el 7º año tenían que guardar reposo la tierra. ¿Para quién? ¿Para la tierra? ¿Para que descanse la tierrita porque necesita descanso? Dice para qué, ¿se acuerda que les dije subráyalo? Dice reposo para Jehová. Y en otro término dice santificarás la tierra. En otras palabras, separarás la tierra en ese año, no la vas a tocar porque es ¿para quién? Para Jehová. Separada para un propósito. ¿Quiere decir qué? Santificar. Entienda, separado para un propósito es santificado. Y dice la Biblia, no tocarás la tierra porque es ¿para quién? Para Jehová. Quiero que se devuelva en una maquinita del tiempo en su mente a esta época. En esta época no habían ciudades,
no había electricidad, no habían edificios, no habían teléfonos, no había internet, no habían celulares. Trabajos comunes de hoy como el del call center no existían porque no habían teléfonos. Trabajos como de secretaria o secretario no existían porque no habían cuadernos, no había nada de esto, eso no existía. No existía el trabajo de electricista porque no existía el trabajo de mecánico porque no habían carros, no había gasolina, eso no lo habían inventado. Era una cultura completamente dedicada a la agricultura. No estamos muy lejos de esa realidad. Hasta hace unos años, nuestra tierra, Colombia, tenía la gran mayoría de la población dedicada a la agricultura. Ha sido un fenómeno de los últimos 30 años en el cual la gente que vive en las zonas rurales ha migrado a las zonas urbanas y ahora más del 70% de nuestra población vive en una zona urbana y no se dedica a la agricultura. Entonces, si Dios tiene llamada la tierra o la economía de ese lugar es la tierra y la agricultura, y Dios le dice, trabajarás por 6 años y el séptimo día descansarás, ¿qué va a pasar con la economía de ellos en ese séptimo año? Cuando les dice, mire que les dice, ustedes pueden comer de la tierra, pero lo que no pueden hacer es cosecharla. Está hablando directamente de la economía. Si eso hubiera pasado hoy, él diría, ustedes trabajarán 6 años y el séptimo no pueden trabajar. Quiere decir que con los ahorros, con lo que usted podía hacer en los 6 años, Dios te iba a bendecir tanto que el séptimo año no ibas a tener que preocuparte. Gracias por los amenes por acá. Porque cuando usted es obediente a la palabra de Dios, cuando usted se aferra a la palabra de Dios, cuando usted se separa para el propósito que Dios ha preparado para su vida, Dios no deja que el sustento falte sobre su casa. Nunca te faltará, porque decía el salmista, mi socorro, mi provisión viene de Jehová, quien hizo los cielos y que hizo la tierra. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Si Dios te ha santificado para algo, si Dios te ha separado con un propósito, nosotros debemos perder el miedo que el ser humano nos pone para hacer lo que Él tiene para nosotros. No podemos dejar que nuestra humanidad nos aleje del propósito que Dios tiene para tu vida, porque en el momento que te alejas del propósito, ya no eres más santificado. No estás cumpliendo aquello para lo que fuiste separado o consagrado. Dios quiere hacer cosas grandes contigo, pero requiere de que tú digas, Señor, me dispongo 100% a que cumplas tu propósito en mi vida. Oiga, pero qué difícil es hacer eso. Señor, te encomiendo mi carrera, te encomiendo mi trabajo. Ahora eso es todo suyo. Señor, mi economía ahora es suya. Dios le dijo, trabajarás 6 años y el séptimo año lo santificarás para Dios. Pero Señor, son 24 quincenas. ¿Qué hago con la platica? Señor, me hace falta. Son 2 primas, una liquidación. Señor, ¿cómo hago para subsistir? Dios le estaba diciendo a su pueblo, depende de mí. Yo me encargo de tu situación. Ahora, mire lo bonito de lo que está diciendo el texto. Les dije que se aprendieran un número clave. ¿Cuál era? 49. ¿Por qué? Porque cada séptimo año tenían que santificarlo. Cuando llegara la séptima santificación era el año 49. Y después del año 49 sigue el año ¿qué? El año 50. Y el año 50 Dios les dijo también que tenían que ¿qué? Que había que santificarlo. O sea que en el año 49 ni el año 50 podían sembrar, ni trabajarlo, ni hacer nada. Solamente de lo que la tierra diera, de eso podían comer.
Ay, ay, ay. Ya no eran 24, sino 48 quincenas. 2 años sin trabajar, comiendo de lo que la tierra dé, básicamente diciéndole, usted va a comer de lo que le llegue. ¿Cuántos de ustedes podrían vivir así? Difícil, muy difícil. Pero Dios tenía un propósito con el pueblo de Israel. Y en el libro de Deuteronomio capítulo 8, que lo estudiamos hace 4 semanas, Dios le decía al pueblo de Israel: y yo los llevé por 40 años en el desierto, y yo los hice sufrir, y les hice afligir, y les hice aguantar hambre. ¿Para qué? Para que ustedes entiendan que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. De eso vive el hombre. De eso puede vivir el hombre. La palabra de Dios es la subsistencia que tú tienes. Dice el libro de Isaías: porque la palabra de Dios nunca volverá a él vacía. Hará lo que él quiera que haga y será prosperada. Debemos entender que mi sustento, mi provisión, todo lo que tengo, todo lo que soy, viene es de Jehová, quien hizo los cielos y quien hizo la tierra, quien es el dueño del plata y es dueño de todo el oro. Él es tu sustento, Él es tu provisión, no es tu trabajo, no es la manera que tú tienes. Ay, Señor, mi trabajo, mi empresa. No, no es tu empresa, no es tu trabajo, es el sustento que Dios mismo te ha dado. Por eso hay personas aquí que, a pesar que no tienen trabajo, a pesar que no tienen empresa, dicen: gracias, Dios, por tus bendiciones, porque nunca ha hecho falta el sustento sobre su casa, porque han entendido que es Jehová Dios quien les sustenta, y es la palabra de Dios que trae la provisión sobre tu vida. Y si usted cree eso, dele un fuerte amén y un fuerte aplauso al Señor. Para nosotros poder llegar a ese nivel, requiere que nosotros nos santifiquemos. Le dice Pablo en la segunda carta a su pupilo Timoteo. Segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 8, le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con... ¿Nos llamó con qué? Con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según ¿qué? El propósito suyo y la gracia de que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos y antes de los siglos. Si nota que el mismo autor dice: has sido llamado con llamamiento santo, con un propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito que Dios ha puesto sobre tu vida y que fue dado por gracia de Dios antes de los tiempos, antes de los siglos, antes de que todo existiera. Dios tenía marcado tu propósito, pero Él hará cumplir ese propósito en tu vida en el momento que tú digas: Señor, todo lo que tengo es tuyo. En el momento que digas: Señor, toda mi vida es tuya. Todas mis manos, mis brazos, mis piernas, mis ojos, mi boca, mi mente, mi pensamiento es tuyo. Y ahí es cuando Dios dice: bueno, venga para acá y yo hago de usted lo que yo quiero hacer. Y Dios es tan bello, tan grande, tan misericordioso. Es que Él es muy excelente. ¿Cuántos creen que Dios es bello? Que Él se sienta y le dice a sus hijos, le dice: ¿sabe qué, mi hijo? Deleites en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Quiere decir que en sus planes y en su propósito, Él tiene incluido todo lo que usted ha querido hacer y mucho más. Que todos esos anhelos, todo eso que has querido, soñado o pensado alguna vez hacer, Dios lo quiere hacer por ti, porque Él es tu Padre celestial. ¿Y qué padre no quiere ver a su hijo feliz? Él es tu Padre celestial. Y te llevará mucho más allá de sus anhelos. Te llevará mucho más de tus planes.
Dice la Biblia que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Esas son las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Pero antes de llegar allá, hay un paso que dar. Y lo bello de lo que Dios ha hecho es que Él envió a su Hijo Jesucristo para que tú no tuvieras que esperar 50 años más a llegar al tiempo de jubileo, sino para que Él empezara desde hoy, desde el día que le aceptaste en su corazón, empezaras a vivir este tiempo de jubileo eterno en tu vida. ¿Qué requiere? Expiación. Aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz para el perdón de tus pecados. Y número 2, aceptar de que tú eres un hombre, una mujer elegida con un propósito. Y empezar a vivir conforme a ese propósito. En la carta de los Gálatas, capítulo 5, del versículo 16 en adelante, el apóstol Pablo le envía a los Gálatas una hermosa disertación respecto a los deseos de la carne y el fruto del Espíritu. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. Y si usted mira en sus Biblias, el Espíritu no está con E minúscula, sino con E mayúscula, hablando del Espíritu de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Recuerda cuando hablábamos del sube y baja? Los deseos de la carne son contra el Espíritu. Cuando el uno sube, el otro baja. Versículo 17. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y luego entra a hablar de todo lo que son los deseos de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esa, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Versículo 24, muy importante, hasta ahí siempre terminamos, pero miren lo que dice el 24, dice, pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo aquí en esta tarde? Miren lo que dice, vamos a ver, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Pregunta para que usted se la haga solito, no se la responda a nadie. ¿Has crucificado tu carne, tus pasiones y tus deseos? No la responda, eso es para que usted solito la medite. ¿Has crucificado tu carne, tus deseos y tus pasiones? ¿Qué quiere decir crucificado? Que han sido muertas. La cruz significaba muerte. Cuando Cristo estaba en la cruz, Él murió. Él venció a la muerte, Él resucitó, pero Él murió. Cuando dice que han sido crucificadas, es que ahí en el madero junto con Cristo han muerto mis pasiones, mis deseos y mis ¿qué? Pasiones, mis deseos, mi carne. Debe haberse crucificado mi carne, mis pasiones y mis deseos. Cuando se habla de carne, no se está hablando de la carne de leños y carbón, no. Se está hablando de los deseos que nosotros tenemos. Los que son de Cristo, dice ahí, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Esta debe ser una oración nuestra a diario. Señor, ayúdame a crucificar mi carne.
Señor, ayúdame a crucificar mis deseos. Señor, crucifica mis pasiones. Tenga cuidado con lo que está pidiendo porque es un proceso duro. Pero si tú lo logras cumplir, lograrás mostrar el fruto del Espíritu y caminar conforme a lo que Dios quiere que tú estés caminando y seas separado para el propósito que es ser consagrado para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 25, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dios tiene ese propósito, pero Él requiere que nosotros entreguemos nuestra vida, todo lo que somos. Señor, aquí está. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a entregarle al Señor todos tus problemas, todas tus cosas? Eso sí. Pero ¿estás dispuesto a entregarle tu vida completa, tu ser, tu corazón, tus talentos? Yo quiero decirte que Dios no te ha llamado solamente para ser un calientabanca. Dios no te ha llamado solamente para quedarse escuchando todos los domingos. Dios te ha llamado para tener un propósito más grande que hacer esto solamente semana a semana. Dios te ha llamado para que vayas por todo el mundo predicando el Evangelio. Dios te ha llamado para que evangelices, para que ganes a otras personas, para que no te quedes callado y el reino de los cielos sea establecido en esta tierra. Dios te ha llamado para que sirvas a otros. Dios te ha llamado con un propósito. Dios no nos ha llamado para tener el mismo trabajo, el mismo día, todos los días. No, Él te ha llamado para que cumplas y tengas un impacto espiritual. ¿Por qué? Porque ese es el propósito que Él tiene para ti. Dios tiene cosas grandes 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 para ti. ¿Cuántos lo creen? Pueblo de Dios, vas a aprender que a medida que santificas tu vida, a medida que separas tu ministerio, tu cuerpo, todo lo que eres para el propósito de lo que Dios quiere hacer contigo, Dios se encargará de todas tus cosas. Dios se encargará de todas tus cosas. No dependerás del ser humano, dependerás netamente de Dios. No dependerás de lo que los otros hagan, porque mi confianza está puesta en Dios. Cuando yo confío en Dios, Él se encarga de todo. Y Él se encarga de que todas las cosas lleguen a su punto. Por eso la segunda parte del versículo dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero ahí no termina el salmo. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y entonces Él hará. Y entonces Él hará. ¿Qué va a hacer? Él cumplirá su propósito en tu vida. Diga conmigo en esta tarde, Dios cumplirá su propósito en mi vida. Voy a invitarle a que se ponga de pie.